¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una segunda clase acerca de vectores. Vamos a trabajar con el método del polígono o método gráfico. En esta oportunidad vamos a resolver juntos los ejercicios de ejemplo que ustedes tienen en sus respectivas fichas. Vamos a trabajar entonces con el primer ejemplo que dice: dado los vectores de la figura, determina las operaciones indicadas. En este caso, pueden observar ustedes 4 vectores: A, B, C y D. Y vamos a ir armando paso por paso. La primera operación gráfica que debemos hacer con nuestros vectores es la operación A más B y allí tener su resultante. Entonces decimos A más B. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a medir siempre nuestro vector. Ustedes en sus respectivos apuntes o fichas van a medir cada uno de los vectores, tanto van a medir su dirección, van a medir también su longitud y van a observar el sentido que tiene cada uno de ellos. En este caso, vamos a agarrar el vector A y vamos exactamente a colocarlo sobre la horizontal. Voy a hacer aquí la primera operación. Entonces, aquí ya tenemos nuestro vectorcito, que va a ser nuestro vector A. Entonces, nuestro vector A es el vector en naranja. Vamos a tratar de mantener en este video el mismo color que ustedes tienen en sus fichas para que puedan entender qué estamos trabajando. El vector A entonces está ubicado ahí y me dice más B. Sabemos que cuando hacemos la suma vectorial debemos de colocar exactamente el vector siguiente al término de mi primer vector. Este sería nuestro punto inicial de la operación que me indica este método. Entonces, agarramos nuestro vector B, como ven aquí, y exactamente lo copiamos a continuación de A, sin variar ni su sentido, ni su módulo, ni tampoco su dirección con respecto a la horizontal. Ahí tenemos entonces nuestro vectorcito, que sería el vector B. ¿Cómo sería la resultante? Trazamos entonces nosotros un siguiente vector resultante extendiendo de la siguiente manera el vector. Vamos a agarrar y vamos a graficar. Yo lo voy a graficar en este caso en un color rojo, como para que ustedes puedan distinguir exactamente. Entonces aquí decimos que vamos a trazar desde el origen del primer vector hasta el extremo del segundo vector. Es decir, desde este origen colocamos aquí nuestra regla y hasta el extremo del segundo vector y allí obtenemos nuestro vector resultante, que sería nuestro vector R. Y allí está la primera operación, que es la operación A de A más B y me da un vector R, es decir, vector resultante, que sería igual a A más B. Hagamos la misma operación ahora que nos indica el ejercicio. De la misma manera, la operación B me dice A menos B. Como sabemos, el vector A lo volvemos a copiar y se vuelve a mantener en de su misma dirección, módulo y sentido. Ahora el ejercicio me dice menos B. Fijémonos en B. Si nosotros colocamos de esta manera el vector B, como ya lo colocamos en la operación anterior, sabemos bien que la operación que obtenemos sería un A más B, pero el ejercicio nos indica menos B. ¿Qué pasa cuando me indica menos B? Lo que yo voy a hacer aquí directamente va a ser respetar como siempre el módulo, dirección y sentido de A, y a continuación en la punta del vector A voy a colocar el origen del opuesto de mi segundo vector, es decir, el opuesto del vector B. Entonces, en vez de tener acá mi vector, yo lo que voy a hacer es graficarlo de la siguiente manera. Voy a graficarlo así, con la misma dirección y en sentido opuesto. Vamos a probar si es que lo grafiqué correctamente. A ver, fíjense ahí, entonces yo voy a tratar de mover un poquito este vector para poder tener de la forma correcta. Ahí está. Entonces, ahí está mi vector, en este caso, menos B. Vector menos B. El vector naranja sabemos que era el vector A.
Entonces, ¿cómo va a ser mi resultante? Vamos a trazar el vector resultante. Nuevamente lo voy a trazar en color rojo. Y mi vector resultante entonces sería exactamente extender el vector desde el origen del primer vector hasta el extremo de mi segundo vector, allí. Entonces ahí yo obtengo lo que sería mi vector resultante. Y aquí está la resultante de mi segunda operación, que era A menos B. De ese modo ya tenemos los primeros dos gráficos. Vamos ahora por el gráfico C, que tiene que ser A más B, menos C menos D. Vamos a volver a copiar cada uno de los vectores, siempre manteniendo su dirección, su sentido y su módulo por sobre todas las cosas. Entonces, decimos vector A. El ejercicio me dice más B. Así como está mi vector, vuelvo a copiarlo aquí y lo coloco en el extremo de lo que sería mi vector A. Luego el ejercicio me dice menos C. Es decir, agarro mi vector C y voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar mi vector y lo voy a colocar en el extremo del vector B. Pero, ¿qué pasó aquí? Mi vector tiene que ser menos C. Por ende, mi vector ahora va a ser en sentido opuesto. Por ende, mi vector hace esto. Ahí. Entonces, ahora, directamente lo que nosotros vamos a hacer es colocar un menos B. Ahí ya tenemos nuestro vector menos C, mejor dicho. Voy a volver a hacer lo mismo. Voy a medir si es que coincide con el vector anterior. Ahí lo hice un poquito más largo. Entonces lo que voy a hacer es achicar mi vectorcito para que coincida exactamente. Ahí está. Exactamente coincide. Fíjense, este que yo estoy ahora agarrando en mi pantalla es el más C, pero el ejercicio me dice menos C. Entonces, por ende, quedaría de esta forma mi vector menos C. Ahí. Y luego el ejercicio me dice menos D. ¿Cómo es menos D? Agarro otra vez mi vector y digo, voy a colocar entonces mi vector menos D. Pero aquí nosotros vemos que si yo lo coloco de esta forma, respondería a lo que para nuestro gráfico o para nuestro vector determinado en el ejercicio sería un más D. Pero a mí me dice menos D en el ejercicio. Entonces lo coloco hacia el otro lado. Exactamente de esta forma. Y nuevamente vamos a medir a ver si es que corresponde a su distancia inicial. Casi, volví ahí. Entonces, manteniendo como siempre la dirección, módulo y sentido, tenemos entonces nuestro vector menos D. Como ven, va a ser entonces a la A se le suma un más B, se le resta la C y se le resta la D, es decir, el vector D. ¿Y cómo hacemos ahora el resultante? El vector resultante de esta operación va a ser trazado nuevamente desde el origen de mi vector A, que era mi primer vector que me indicaba mi ejercicio, y va directamente desde el origen hasta el extremo de el vector, en este caso, menos D, que es mi último vector. Entonces, ahí lo que nosotros obtenemos sería nuestro vectorcito resultante. Entonces, aquí decimos que R está representado de nuevo por el color rojo y la R va a ser entonces el vector A más el vector B menos el vector C y menos el vector D que me pedía el ejercicio. Ahora vamos a un siguiente ejemplo. En el ejemplo D nos decía menos A más B menos 2C menos 3D. Entonces, hagamos lo siguiente. Menos A. Vamos a copiar de nuevo nuestro vector menos A, nuestro vector A. Pero mi ejercicio dice menos A. ¿Qué significa eso? Que yo, así mismo como está, voy a invertirlo directamente.
Entonces, al invertir mi vector, quedaría más o menos de esta manera. Otra vez aquí voy a volver a medir mi vector, así como estuve haciendo anteriormente, para ver si responde. Exactamente responde. Entonces, decimos que el vector aquí es menos A. Entonces digo, menos A. Luego me dice más B. Fíjense ustedes que el más B tendría que ser a continuación de lo que sería A. Entonces acá va a quedar nuestro vector más B, destinado de esta forma. Y ahí está nuestro vector B, menos A y más B. Ahora, menos 2C. ¿Cómo hacemos menos 2C? Es la pregunta aquí. Bueno, fíjense que nuestro vector C está de esta manera. Voy a colocar dos vectores C. Me dice 2C. Entonces, voy a decir, acá tengo mi primer vector C y me dice que hay 2 veces C. Esto gráficamente no se debe representar así como yo lo estoy haciendo. Dos vectores seguiditos, no. Se representa con un único vector. Y ese único vector lo voy a graficar en otro color para que ustedes me vayan entendiendo. Es decir, aquí yo voy a tener, si la C mide 3 centímetros, 2 veces C va a medir 6 centímetros. Entonces, como es menos 2C, sabemos ya que el negativo me indica el sentido opuesto de mi vector. Entonces voy a agarrar otro color, en este caso voy a resaltarlo con un color amarillo y voy a graficar menos 2C. La C tiene este sentido si es más 2C, pero es menos 2C. Entonces, ¿cómo lo grafico? Lo grafico de esta forma, hacia abajo. Y ahí ya obtenemos nosotros lo que sería nuestro vector menos 2C. Entonces ahí borro lo anterior y me quedo con mi nuevo vector que me indica menos 2C. Y por último me dice menos 3D. Entonces voy a agarrar mi vector D y voy a copiarlo así como está 3 veces seguidas. Fíjense lo que yo estoy haciendo. Lo estoy copiando como si fuese que el ejercicio me está pidiendo un vector de módulo D. Entonces digo, voy a volver a copiar, copio seguido porque me decía 3 veces C. Y acá tengo, perdón, 3 veces D. Entonces ahí tengo 3D. Pero me dice menos 3D. El sentido tiene que ser opuesto. Por ende, voy a graficar un nuevo vector, en este caso lo voy a hacer en celeste. A ver, voy a cambiar mi color y lo voy a poner en gris. Y voy a dibujar mi vector menos 3D. Esto es 3D y yo lo voy a dibujar negativo y opuesto. Y si lo dibujo así, significa que mi vector lo tengo que llevar ¿dónde? A mi vector yo lo tengo que llevar a continuación de lo que sería mi vector menos 2C, o sea, aquí. Y de ese modo ya obtenemos nuestro vector nuevito que sería menos 3D. Entonces escribimos el resultado que es menos 3D. Una vez que tengamos todo graficada, la operación totalmente graficada, sabemos que el vector resultante de esta operación se va a representar directamente desde el origen de mi primer vector, que en este caso es menos A, hasta lo que sería la punta o el extremo de mi último vector, que es menos D. Entonces, nuevamente lo trazo en rojo y mi vector va a ir desde el origen de A, lo que sería desde acá, hasta el extremo de mi vector menos 3D. Y este es mi vector R. Y ya sabemos que el vector R me representa entonces lo que sería menos A más D menos 2C menos 3D. Y de esa manera ya tenemos resuelto los primeros ejercicios que nos indica nuestra ficha de método del polígono. Espero que hayan entendido los ejemplos que ya ustedes los tienen resueltos. Nos encontramos en un próximo video.